Hoy vamos a hacer moussaka griega, un plato delicioso. Es como una lasaña, pero en lugar de capas de pasta vamos a poner capas de berenjena. Y lo primero que vamos a hacer es conocer qué ingredientes vamos a necesitar. Vamos a necesitar 3 berenjenas que luego vamos a cortar en rodajas de 1 centímetro, 400 gramos de tomate, 4 champiñones, 100 gramos de pimiento rojo, 220 gramos de cebolla y 120 gramos de zanahoria, 500 gramos de carne de ternera, una cucharadita de sal, 2 dientes de ajo picados muy finamente, una cucharadita de orégano en polvo y una cucharadita de pimienta negra molida. Ahora que ya sabemos los ingredientes, vamos a empezar a hacer esta moussaka deliciosa. Vamos a empezar por cortar las berenjenas en rodajas de aproximadamente 1 centímetro y a reservarlas. Una vez que tenemos las berenjenas cortadas en rodajas, vamos a picar muy finamente la verdura. Aquí yo os recomiendo que en esta receta en concreto, al igual que cuando hacemos la boloñesa para la lasaña, lo hagáis en un robot de cocina, porque la textura va a quedar mucho mejor a la hora de luego pocharla y comerla. Ahora vamos a echar en una olla 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra aproximadamente, o un buen chorro si lo hacéis a ojo de aceite de oliva virgen extra. Vamos a esperar a que temple, lo vamos a tener a fuego medio bajo, y una vez que esté caliente vamos a echar 2 dientes de ajo picados muy finamente. Cuando veamos que este ajito empieza a tomar un color dorado, no lo dejéis mucho para que no se os queme, vamos a añadir las verduras y las vamos a dejar pochar durante 15 minutos hasta que queden blanditas. Pasados estos 15 minutos vamos a echar las especias, el orégano, la sal y la pimienta negra y el tomate. Vamos a remover y lo vamos a dejar hacer a fuego medio bajo durante otros 7 minutos. Ahora es el momento de poner estas berenjenas que teníamos cortadas en rodajas de 1 centímetro y reservadas en un recipiente de vapor. Podéis usar una olla de vapor o, como hago yo, un robot de cocina que cuece al vapor, ¿vale? Vamos a ponerlos en el recipiente de vapor y vamos a dejar que cuezan durante 20 minutos. Como vamos a tener cociendo 20 minutos al vapor las berenjenas, ahora es el momento de, a la salsa que teníamos pochando y sofriendo con el tomate, echarle la carne, los 500 gramos de carne de ternera. Vamos a darle unas vueltas para distribuirlo bien por todas las verduras y que se impregne bien de las verduras y el tomate, y lo vamos a dejar cocinar a fuego medio bajo durante 20 minutos, el mismo tiempo que tenemos cociendo nuestras berenjenas. Ya han pasado estos 20 minutos y ahora pues vamos a montar la moussaka o nuestra lasaña de berenjenas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger un recipiente, una fuente de cerámica o de cristal apta para horno. La vamos a engrasar con ayuda de un pincel o de las manos, si no tenéis pincel, con las manos bien limpias. La vamos a engrasar y vamos a ir alternando. Vamos a poner una capa de berenjena, luego vamos a poner una capa de carne, esparciéndolo bien, todo muy bien, luego otra capa de berenjena, así hasta que acabemos con toda la berenjena y con todo el relleno de carne, y reservamos. Bueno, ahora la moussaka ya está montada en capas y reservada. Ahora lo que vamos a hacer es una bechamel para cubrirla. Esta receta va cubierta de bechamel. Yo os voy a dar una fórmula que sale siempre, que no le salen grumos y que es imposible que no salga, ya os lo digo yo, porque está reprobada y requete probada si seguís las cantidades exactas y los tiempos exactos. Vamos a poner a fuego medio bajo a calentar 1 litro de leche. Cuando rompa a hervir ese litro de leche, lo apartamos del fuego y lo reservamos. Ahora vamos a poner al fuego una olla aparte, ¿vale?
donde nos quepa, donde nos vaya a caber ese litro de leche, ¿vale? Vamos a echar en esta olla a fuego medio bajo 50 gramos de mantequilla y vamos a esperar a que se derrita completamente. Cuando esta mantequilla esté derretida completamente, vamos a echar de golpe 50 gramos de harina de trigo todo uso y vamos a remover durante un minuto hasta que coja un ligero color tostado y ya se haya como cocido, para que luego nuestra bechamel no sepa a harina, durante un minuto, ¿vale? Pasado este minuto de reloj, sin subir el fuego ni nada, a fuego medio bajo, vamos a añadir la leche caliente que teníamos reservada. Con la leche caliente es imposible que os salgan grumos. Y vamos con unas varillas, desde que echamos la leche caliente, a remover esa roux que hemos hecho con la leche, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Yo calculo que en unos 5 minutos empezará a espesar, de 4 a 5 minutos. Cuando veáis que ya hace surcos con las varillas, que ya deja dibujito, lo apartáis del fuego, ¿vale? Esa bechamel. Y le vamos a echar una cucharadita de nuez moscada y opcionalmente yo le he hecho una copa de jerez seco o cava, porque es un tip que cogí de Carme Ruscalleda, y esa bechamel, una vez que le echas ese vino o ese cava, lo que hace es que se conserva muy bien. La podríamos hacer ahora y usarla por la tarde, no se va a solidificar, ¿vale? Entonces le echamos este vino, lo removemos bien y en esta ocasión sí que vamos a napar, a echar por encima de la musaca que teníamos reservada toda la bechamel hasta cubrirla completamente, toda entera. Ahora que ya está cubierta, ahora le vamos a dar un toque más. Este es opcional, podéis hacerlo o no. Yo he tomado musacas en Grecia que llevaban y que no, así que esto es opcional. Pero a mí me gusta echárselo porque también le queda como crujiente por arriba, aparte de la bechamel gratinada. Vamos a echarle queso emmental, que es el que mejor queda por encima. Lo vamos a cubrir y lo vamos a meter al horno a gratinar. ¿Cuánto tiempo lo vamos a gratinar? Bueno, pues vamos a vigilar un poquito, que cuando veamos que empieza como a burbujear y está toda la capa superior de color tostado o dorado intenso. Entonces sacamos del horno, cortamos porciones, servimos y disfrutamos de esta musaca maravillosa. Bueno, pues ya veis qué receta más fácil de lasaña de berenjenas o musaca griega. Es un platazo. A mí me encanta hacerlo los fines de semana porque lo puedes hacer de un día para el otro, así la salsita y el tomate y las especias cogen un poquito más de sabor, y si tenemos invitados en casa, pues así podemos disfrutar de ellos. Lo hacemos el día antes, ese día nos tomamos unos aperitivos en casa con ellos y solo le tenemos que dar un golpe de horno. Cunde mucho y está deliciosa. Pero antes de despedirme quiero pediros un favor: si no estáis suscritos, por favor suscribiros y activar la campanita, ya que YouTube ya no muestra los vídeos que no tienen activada la campanita. También os voy a pedir por favor que me deis un like y que dejéis un comentario aquí debajo a ver si os ha gustado el vídeo, si vosotros lo hacéis de otra manera, si tenéis ideas que queréis que cocine con vosotros en este canal, yo estaré encantada de hacerlo. El like no es una cuestión de ego, sino que es una cuestión de que YouTube no muestra los vídeos que no tienen interacciones sociales. Es una cuestión de algoritmo. Gracias por adelantado y yo ya me despido hasta el próximo vídeo.